Chicos, bienvenidos. El segundo ejemplo de progresiones. Como puedes observar, se trata de una combinación de una progresión aritmética y otra geométrica. Entonces empezamos con todo. El ejemplo nos indica que los términos primero y tercero de una progresión aritmética y otra geométrica son respectivamente iguales. Entonces me habla del primer término y del tercer término. Porque yo te aconsejo que te concentres primero en la progresión que tú más sabes. En lo personal, a mí me es más fácil la progresión aritmética. Por lo tanto, voy a concentrarme en esa. Entonces voy a escribirla. El primer término, el segundo término, el tercer término y así sucesivamente. Ahora recuerda que un término cualquiera en una progresión aritmética se escribe el primer término más n-1 por la razón. Entonces, aplicando esa ecuación, escribiremos al segundo término, que va a ser al primer término más, como estoy escribiendo el segundo término, n vale 2. 2 menos 1 vale 1. 1 por r, r. Listo. El tercer término va a ser al primer término más 3 menos 1 vale 2 por r, 2r. Y así sucesivamente puedo estar escribiendo. Ahora nos concentramos en la progresión geométrica. Lo mismo, voy a tratar de escribirlo la progresión geométrica. Es decir, el primer término, el segundo término, el tercer término y así sucesivamente. Y recuerda que para escribir cualquier término en una progresión geométrica, utilizo esta expresión que sería el primer término por la razón elevado a la n-1. Dicho eso, escribo al segundo término de la progresión geométrica, que va a ser igual al primer término por la razón q elevado a la n-1. N vale 2. ¿Por qué 2? Porque estoy escribiendo al segundo término. 2 menos 1, 1. Bueno, el siguiente término va a ser igual al tercer término, que va a ser el primer término por la razón q elevado a ¿cuánto? 3 menos 1 vale 2. Y así sucesivamente puedo estar escribiendo. Ahora tenemos algunas condiciones que nos da el ejemplo. Una de las condiciones nos dice que los términos primero y tercero de una progresión aritmética y otra geométrica son respectivamente iguales. Entonces, ¿cómo es eso? El primer término de la progresión aritmética es igual al primer término de la progresión geométrica. También nos menciona el tercero, ojo, entonces sería el tercer término de la progresión aritmética es igual al tercer término de la progresión geométrica. También nos indica que siendo los primeros términos de ambas progresiones iguales a 3. El primer término de la progresión aritmética nos dice que vale 3 y lo mismo que el primer término de la geométrica también vale 3. Nos pide escribir o calcular ambas progresiones sabiendo que el segundo término de la progresión aritmética sobrepasa en 6 al segundo término de la progresión geométrica. Por lo tanto, sería el segundo término de la progresión aritmética es igual al de la geométrica. No, me dice que sobrepasa en 6 al segundo término de la progresión geométrica. Por lo tanto, sería aquí más 6. Con toda esta información, tenemos que resolverlo el ejemplo. Compañeros, ya hemos hecho lo más difícil, que es obtener los datos. Ya lo demás es bien sencillo, ya lo vas a ver. Nuevamente, voy a atacar a la progresión aritmética. Entonces, el primer término me dice que vale 3. Por lo tanto, el segundo término, ¿cómo sería? El primer término que vale 3 más la razón. El tercer término, ¿cómo sería? El primer término que vale 3 más 2 veces la razón y así sucesivamente. Ahora atacamos a la progresión geométrica. El primer término me indica que vale 3. Por lo tanto, el segundo término que va a ser igual. La ecuación me dice que el primer término que vale 3 por la razón. El tercer término va a ser igual al primer término por la razón al cuadrado y así sucesivamente. Si te fijas, esta primera condición se cumple. El primer término de la progresión aritmética, ¿cuánto vale? 3. Es igual al primer término de la geométrica, me dice. ¿Cuánto vale? También vale 3. Por lo tanto, sí cumple. La segunda condición nos indica que el tercer término de la progresión aritmética, que sería toda esta expresión, 3 más 2r, es igual al tercer término de la progresión geométrica, que sería 3 veces la razón al cuadrado. De esta expresión voy a despejar la razón de la progresión aritmética. Por lo tanto, sería 2 veces r igual a 3q al cuadrado menos 3. Y además ese 3 puedo factorizar. Por lo tanto, sería 3 por la razón de la geométrica menos 1. Y esta va a ser nuestra primera ecuación. La tercera condición nos indica que
el segundo término de la progresión aritmética, que sería todo esto, 3 más la razón, es igual al segundo término de la progresión geométrica, que sería todo esto, 3 más la razón de la geométrica y más 6. Y de esta ecuación despejo la razón, que sería 3 veces q más 3, ¿no? Porque 6 menos 3, eso me da 3. Y esta va a ser nuestra segunda ecuación. Ahora, para resolverlo, la ecuación número 2 voy a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces, por favor, en esta parte, 2 por la razón me dice, y eso vale 3 veces q más 1 igual a 3 por la razón al cuadrado menos 1. Podemos simplificar el 3 con el 3. Y ojo, este 2 voy a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, sería 2 veces q más 2 y es igual a q al cuadrado menos 1. Ordenamos un poco, q al cuadrado, el 2q pasa al lado derecho como menos 2 veces q. Este 2 más 2 pasa al lado derecho como menos 2 y sumamos con el menos 1 y eso me da menos 3. Igualamos a 0. Ahora, en toda esta parte lo que puedes hacer es factorizar por cualquier método. Lo que voy a hacer yo es abrir dos paréntesis igual a 0 y el q por acá, q por allá. El menos, ojo, esto lo traigo en esta parte, menos. Ahora multiplico menos por menos y eso me da más. Ese signo lo traigo para el segundo factor. Ahora busco dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den menos 2. Y esos dos números son pues el 3 y el 1. ¿Por qué? Menos 3 por más 1 y eso me da menos 3 y está acá ese número. Y ahora si tú sumas menos 3 más 1 y eso me da menos 2 y acá está ese término. Por lo tanto, nuestra factorización está correcta. Ahora cada factor igualamos a 0. Q menos 3 igualamos a 0 y de ahí tengo la primera razón que vale 3. El segundo factor que sería Q más 1 igual a 0 y de ahí tengo que Q vale menos 1. Por lo tanto, ya tengo yo la razón de la progresión geométrica. Ahora, ¿cómo encuentro la razón de la aritmética? Pues reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones, en la 1 o en la 2. La ecuación número 2 está más sencilla, ¿verdad? Por lo tanto, estos valores voy a reemplazar en la ecuación número 2. Por lo tanto, la razón de la progresión aritmética va a ser 3 por Q. Q vale 3. 3 más 1 vale 4 y 3 por 4 vale 12. Y con esta razón tenemos que 3 por Q. Q vale menos 1. Ojo, menos 1 más 1. Eso me da 0. Y 3 por 0 me da 0. Bien, acabamos de encontrar las dos razones de la progresión aritmética. Permíteme copiarlo toda esa parte en el acá, por favor. Por lo tanto, con la primera razón de la progresión geométrica construimos. Ojo, concéntrate en la progresión geométrica. Entonces, el primer término me dice que vale 3. Aquí está 3. El segundo término me dice que es 3 por la razón. 3 por la razón vale, ojo, 3. 3 por 3 vale 9. El tercer término va a ser 3 por la razón al cuadrado. 3 al cuadrado, ojo, vale 9. 9 por 3 vale 27. Y así sucesivamente puedes escribirlo. Hacemos lo mismo para la progresión aritmética, ojo, con esta primera razón. Por lo tanto, el primer término me dice que vale 3. El segundo me dice que es 3 más la razón. La razón vale 12. 3 más 12, eso me da 15. El tercer término me dice que es 3 más 2 veces la razón. 2 por 12 vale 24. Más 3, 27. Y así sucesivamente. Ojo, esta progresión aritmética es para razón igual a 12. Ahora construimos la progresión geométrica con la segunda razón que vale menos 1. La progresión nos dice que el primer término vale 3, anotamos. El segundo vale 3 por la razón. 3 por menos 1, ojo, porque la razón vale menos 1, me da menos 3. El tercer término me dice que vale 3 por la razón al cuadrado. Ojo, la razón vale menos 1 al cuadrado, que vale 1, y 1 por 3, y eso me da 3, y así sucesivamente. Hacemos lo mismo con la segunda razón de la progresión aritmética, que vale 0. La progresión aritmética me indica que el primer término vale 3, anoto 3. El segundo término me dice que vale 3 más la razón. 3 más 0, y eso me da 3. El tercer término me indica que es 3 más 2 veces la razón. 3 más 2
por la razón que vale 0. 3 más 0 pues vale 3. Y así sucesivamente. Y estas dos son las progresiones que nos piden calcular. Gracias por llegar hasta aquí. Como has visto, siguiendo un procedimiento ordenado, sí se puede hacer el ejercicio más interesante. No te olvides compartir con tus amigos de Prefas. Mi nombre es Clinton y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.